Amada iglesia, muy buenas noches. Una vez más con ustedes para traerles un mensaje de gran bendición para sus vidas. Prepárate para recibir esta palabra, esta poderosa palabra que Dios va a revelar a tu espíritu. Vamos a orar para poder recibir este precioso y poderoso mensaje. Bendito Jesús, gracias. Padre Celestial, oramos en esta noche, Señor. Oro por cada persona que me escucha, Espíritu Santo. Te pido que rompa los vientos, llegue hasta la vida misma de cada persona en este momento que se ha conectado y que se está conectando en cualquier parte donde se encuentre. Sea tu presencia maravillosa y poderosa en su vida, Señor, trayendo la sanidad, trayendo la liberación, trayendo restauración, Señor, rompiendo cadenas, rompiendo ataduras y maldiciones. Padre, yo declaro que esta palabra es viva y es eficaz, y que no volverá a ti vacía, Dios, sino que va a producir el efecto que debe producir en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Gracias, precioso Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. ¿Qué es la fe? ¿Y a quién debo convencer de mi fe? ¿Sabe? He encontrado muchas personas a través de mi vida ministerial o desde el momento en que comienzo mi vida cristiana, y me encuentro personas que en el momento en que se requiere la fe y en el momento en que necesitan caminar por fe, entonces fallan y fracasan. Pero todas estas personas en algún momento están en la iglesia y están cantando himnos al Señor y están adorando al Señor y quizás están haciendo algún estudio bíblico. Pero ¿sabe algo? Me encuentro que muchas de esas personas en el momento decisivo de creer y de mostrar su fe con hechos, entonces es allí donde fracasan. Y parece ser que son personas que no han llegado realmente a creer en el Señor Jesucristo y no han llegado a creerle a Dios realmente. No te imaginas cuántas personas militan en la vida cristiana sin realmente tener seguridad en su fe, seguridad en Dios, sin realmente haberle creído a Dios. Son personas que caminan por un movimiento religioso. Son personas que caminan porque otros lo hacen. Son personas que llegan a entrar en un estado de religiosidad, de costumbre, porque otros lo hacen, yo lo hago. Pero cuando se tienen que enfrentar a aquellas situaciones que se requiere de dependencia absoluta de Dios o de creerle a Dios y caminar por la fe, entonces patinan y fallan. Hay un pasaje de la Biblia en el Evangelio de Lucas, el capítulo 5, el versículo 1. Dice que aconteció que se sentó Jesús junto al lago de Genesaret. El gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Hasta ahí. Jesús está en la playa del mar de Genesaret, del lago de Genesaret. Una gran multitud viene a Jesús. Ponga mucho cuidado a lo que le voy a enseñar en esta noche. Una gran multitud viene a Jesús. Jesús sube a una de aquellas barcas que estaban allí ancladas. Y desde la barca, desde la popa de esa barca, está predicando la poderosa palabra. Al lado derecho o izquierdo, no sé, la Biblia no lo dice, estaba Simón Pedro. Era el primer encuentro que tenía Simón con Jesús. Pedro escuchó todo un mensaje del mismo Mesías, de la boca del mismo Mesías.
¿Te puedes imaginar escuchar un mensaje dicho por la misma boca de Cristo Jesús? Pedro estaba allí escuchando un mensaje mientras lavaba sus redes. Cuando Jesús termina de predicar, ahora dice en el versículo 4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Inmediatamente Jesús se encuentra con una oposición en Pedro. Entonces dice la palabra de Dios: respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado. Hemos hecho el trabajo, hemos perseverado, lo hemos hecho todo, pero no encontramos nada. Sin embargo, vamos a hacerlo en tu nombre o en tu palabra. Entonces es lo que está diciendo Pedro. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y la red se rompía. Versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas. Por favor, quiero que se centre en el versículo 8, porque hay una revelación acá. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Ahora déjame volver otra vez a la playa, donde está Jesús predicando una palabra poderosa, un mensaje poderoso, y allí estaba Pedro al lado suyo lavando su red. Aunque Pedro escuchó la palabra, oiga esto, aunque Pedro estaba escuchando el mensaje, después de que Jesús termina el mensaje, Jesús invita a Pedro a pescar y Pedro parece ser que hace una confesión de fe: mas en tu palabra echaré la red. Sin embargo, no había un hombre convencido, oiga esto, no había un hombre convencido del Cristo. No había un hombre convencido de que ese era el Mesías. Hay dos actos poderosos allí. Pedro escucha el mensaje, pero no está convencido. El hecho de que usted esté escuchando mensajes no significa que usted es una persona convencida de Dios. El hecho de que usted haya recibido 1000 mensajes no significa que usted se ha convertido a Cristo Jesús. Y de eso hablaba al comienzo. Me encuentro con personas que llevan años y quizás haciendo estudios, y personas que han estado cantando himnos y alabanzas al Señor, pero cuando se les prueba en la fe, entonces allí se revela su incredulidad. Fueron personas que nunca estuvieron convencidos de Dios. Siguieron un movimiento religioso. Quizás caminaron porque otros caminaron, pero no eran personas convencidas de Dios. Por eso este mensaje que he titulado: ¿a quién debo convencer de mi fe? Tú no tienes que convencer a nadie de la fe, convéncete tú mismo de la fe. Y yo invito a aquellas personas que me están viendo en esta noche que emprenda una búsqueda por Dios. Es importante. Tú no puedes creer porque otros creyeron, y tú no puedes orar porque otros dicen que la oración es poderosa. Yo debo orar porque estoy convencido que la oración tiene poder y que el Dios Todopoderoso dijo: clama a mí y yo te responderé. Yo estoy convencido de eso. Yo no oro porque otros dicen que si oro Dios me escucha. Yo debo orar porque Dios dijo que me escucharía y que me respondería. Pedro no era un hombre convencido de Dios. Pedro escucha un mensaje poderoso del Mesías, pero no está convencido. Hace un acto de fe sin haber creído, porque dice: más en tu palabra echaré la red. Pero no estaba convencido de Jesús. ¿Cuándo se convence de Jesús Pedro? ¿Cuándo está convencido que Jesús es el Mesías?
cuando él mismo lo comprueba en su vida personal. Tú no puedes caminar a la sombra de fe de otras personas. Tú debes comprobar que Dios es real, que Dios sí existe. Usted debe tener un encuentro con ese Dios. Usted no puede seguir al Dios del pastor. Tú debes seguir a Dios, tu Dios poderoso. ¿Ves? Y entonces Pedro allí luego ve un milagro, ve una manifestación, lo está palpando con sus manos y lo está viendo con sus ojos y lo está experimentando y lo está viviendo. Entonces ahora Pedro cae de rodillas por primera vez y lo llama y dice: apártate de mí, porque yo soy un hombre pecador. Tú eres Dios, yo soy un hombre pecador. La vida de Pedro a partir de ese momento nunca jamás volvería a ser la misma. Tanto que ese día Pedro abandonó las redes y abandonó su barca y siguió a Jesús hasta el día de su muerte. La vida de Pedro fue cambiada y transformada porque Pedro tuvo una experiencia personal con Dios. Yo invito a todos los que me están viendo que comiencen una búsqueda por un encuentro personal con Dios. Tú debes tener un encuentro, tú debes escuchar la voz de Dios, tú debes sentir la presencia de Dios. Si Dios es real, pues que se revele Dios. Esa fue una de las cosas que me propuse cuando comencé mi vida cristiana. ¿Dónde está Dios? Porque yo escuchaba que la gente, Dios me habló, Dios me dijo, yo sentí, Dios me hizo un milagro. Y yo no podía basar mi vida cristiana, mi fe, en los testimonios de otros. Una cosa es escuchar hablar de Dios y otra cosa es sentir a Dios. Y fue ahí cuando comienzo una búsqueda por el Dios de Abraham. Yo no me podía quedar con el testimonio de Abraham. Yo tenía que verificar, comencé una búsqueda, yo tenía que convencerme. Yo no estaba convencido. La gente decía: yo siento, pero yo no había sentido nunca nada. La gente decía: yo he visto la gloria de Dios. Yo no había visto la gloria de Dios. Y cuando mi fe depende de la historia de otra persona y del testimonio de otra persona y de la vida cristiana de otra persona, el día que yo necesite la fe, me voy a dar cuenta que mi fe es vana, porque la basé en testimonios de otros, mas nunca tuve un encuentro personal y una relación con Dios. La vida de Pedro cambia, cae de rodillas cuando tiene una experiencia de un milagro en sus manos. Entonces su vida cambia. Ahora Pedro estaba convencido. Él mismo se había convencido. Yo te hago una pregunta esta noche. ¿Tú estás convencido? ¿Por qué dice que estás convencido? ¿Acaso has experimentado alguna sensación, alguna manifestación? ¿Algo ha pasado en tu vida? ¿Dios ha hecho milagros en tu vida? ¿Tú los has palpado y los has tenido en tus manos, esos milagros? ¿O solamente escuchas que Dios puede sanar cáncer? Ahora, cuando miramos el Evangelio de Juan, el capítulo 1 del Evangelio de Juan, encontramos allí en el versículo 43, en el verso 43, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Versículo 45. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Hemos hallado al Mesías, dijo Felipe. Hemos hallado al Mesías. Natanael, su hermano, está recibiendo un testimonio de Felipe que dice: hemos encontrado al Mesías. Pero ¿sabe qué me gusta de Natanael?
Natanael no está convencido, como muchos de ustedes no están convencidos. Por eso es que cuando se requiere de la fe, caminar por fe y esperar en Dios, entonces es allí donde se revela nuestra verdadera identidad y nuestra verdadera incredulidad. Personas que no pudieron esperar en Dios. ¿Cómo no pudiste esperar en Dios? Porque es que él no está convencido de Dios. Él dijo, lo esperé un rato, pero ¿quién me certifica que Él va a venir? ¿Cómo antes de ir a empeñar las cosas de su casa no esperaste en Dios? ¿Cómo antes de cometer esa locura no esperaste en Dios? Y él fácilmente, si fuera sincero, diría, hombre, yo la verdad no tuve la suficiente fe. ¿Y sabe por qué? Porque no conoces a Dios. Natanael no conocía al Mesías. Natanael dice estas palabras en el versículo 40, en el 47. Versículo 47, verso 48. Dijo Natanael, ¿de dónde conoces? Verso 46. Natanael dijo, ¿de Nazaret? Verso 46, ¿de Nazaret? ¿Puede salir algo bueno? Yo no le creo, la verdad, no le creo. ¿De Nazaret? Pero se lo está diciendo su hermano. Y su hermano está diciendo, he encontrado al Mesías. Hay gente que te dirá, Dios me hizo un milagro. Pero yo no conozco a ese Dios. Yo no conozco al Dios que te hizo el milagro. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Entonces Felipe se da cuenta que está perdiendo el tiempo y entonces le dice, ven y velo tú mismo. Ese es el punto que quiero ir a este mensaje. Ve y compruébalo tú mismo. El que me busca, me hallará, dijo el Señor. Búsquenme y vivirán. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre la puerta, entraré a él. Clámame y yo te respondo. Natanael sale, verso 47, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondiendo Jesús dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Ahora, versículo 49, respondió Natanael y dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Hay un hombre convencido, lo tiene de frente, está hablando con él, tiene una relación con él. No tiene una relación con Dios a través de Felipe. Muchas personas tienen una relación con Dios a través del pastor. Muchas personas tienen una relación con Dios a través de terceras personas. Tú no puedes tener una relación con Dios a través de un hombre de fe o a través de una mujer de fe. Usted debe ir personalmente a encontrarse con Dios. Y te voy a decir, mi amigo, que tu vida cambia, dará un giro de 365 grados, totalmente. Su modo de pensar, su modo de orar, su modo de adorar a Dios es transformado. Porque una cosa es adorar lo que ellos dicen que debemos adorar, y otra cosa es yo ver al Dios que estoy adorando. Es tiempo de comenzar una búsqueda por Dios. Yo tuve muchas madrugadas y noches donde me encerré en mi cuarto y solamente pedía, te quiero conocer. ¿Dónde estás, Dios de la Biblia? Te quiero conocer. Quiero conocer al Dios que sanó a esa mujer de cáncer el domingo que dio el testimonio en la iglesia. Quiero conocer al Dios que sana el cáncer.
Quiero conocer al Dios que le hizo ese milagro financiero a ese hombre. Quiero que se revele a mi vida. Quiero conocerte. Yo pasaba horas encerrado en mi cuarto buscándolo. Lo busqué a través de todas las escrituras, a través de la Biblia. Cada vez que leía un poderoso pasaje de la Biblia donde Dios se había revelado a un hombre, yo decía, yo quiero conocer el Dios de Abraham. Yo quiero tener el Dios de Elías. Y fue en una búsqueda, ¿sabe? Comencé en una búsqueda y en esa búsqueda lo encontré un día. Yo no soy cristiano porque otros dicen que Dios existe. Yo soy cristiano porque me he convencido, estoy convencido. Eso significa que nada hará, óigame bien, nada afectará mi relación con Dios. Ni las finanzas, ni los problemas, ni los negocios, ni la escasez, ni la abundancia. Yo seguiré a Cristo hasta la muerte. Alguien me hizo una pregunta en una ocasión y me dijo, ¿cómo podemos? ¿Qué nos verifica que realmente Jesús sí existió? ¿O que Él realmente era el Mesías? Y yo le dije, mi amigo, 11 hombres, 11 personas no hubieran muerto por una mentira. De los 11 discípulos de Jesús, 10 de ellos murieron como mártires. Mientras les quitaban la cabeza, los torturaban. Al hermano de Jesús, Santiago, dice Flavio Josefo, el historiador de la época de Jesús, dice que este discípulo lo subieron al pináculo del templo, a lo más alto, y le dijeron, te vamos a lanzar abajo. Sabes que vas a morir, ¿verdad? Pero puedes irte a cenar a casa esta noche con tus hijos. Solamente niegue que Jesús es Dios. Lo único que tienes que decir es que Jesucristo no resucitó y te vas a comer a la casa con tus hijos esta noche. Pero Santiago dijo, yo no puedo negar lo que yo vi y palpé. Era un hombre totalmente convencido. Yo lo vi resucitar de entre los muertos. Yo comí con él después de que resucitó. Yo lo vi ir al cielo. Yo no puedo negar una verdad. Estoy convencido. Entonces dicen que fue lanzado del pináculo del templo y se estrelló contra el mundo y se explotó. Así muere Santiago, el hermano de Jesús, el apóstol Santiago. ¿Tú estás convencido de Cristo o no estás convencido de Jesús? Porque si todavía no estás convencido, mi amigo, debes comenzar esta misma noche una búsqueda. Buscar un encuentro con Él, tener una relación íntima con Dios, y su vida, su fe, nunca jamás volverá a ser la misma. Así que 10 hombres mueren decapitados y torturados. El apóstol Pablo no hablaba de un testimonio que le dieron, o de una historieta que le contaron, o de una religión que le ofrecieron. Pablo decía, yendo yo a Damasco, vi una luz, dice Pablo. Caí a tierra, escuché una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ese hombre llamado Saulo, que después tiene el nombre de Pablo, ese hombre estaba dispuesto a morir por la voz que había escuchado y por aquel quien lo había llamado a sus filas. Porque él no seguía una religión, él tenía una relación personal con Jesús. Es que el cristianismo cambia totalmente cuando tienes una relación con Jesús. Cuando estás convencido, convéncete tú mismo. Busca y verifica la realidad de Dios. Yo había estado viendo muchas sanidades y muchos milagros que Jesús hacía en la vida de las personas. De hecho, mi amigo, déjeme decirle algo. Yo había orado
por tantas personas y muchos de ellos fueron sanados. Y yo hablaba del Jesús que sanaba. Pero un día enfermé. El médico dijo, tiene que tener tratamiento de por vida, no hay solución a su enfermedad. Entonces llegué a la casa, ungí mis manos con aceite y dije, ¿dónde está el Dios de la Biblia? El Dios que sana, el Dios que yo he ido a orar y los enfermos se sanan. Y entonces puse mi mano en mi pie que estaba totalmente hinchado y oré. Y desaté la palabra de sanidad. Y desaté un milagro. Y mi pie comienza a deshincharse inmediatamente. Una cosa es ver que otros son sanados y otra cosa es experimentarlo en su propia vida. Muchas personas dicen, yo creo que Dios tiene el poder de bendecir. Yo creo que Dios tiene el poder de hacer milagros. Yo predicaba muchas veces, escúcheme bien, yo prediqué muchos años diciendo que Jesús levantaba paralíticos. Yo lo prediqué muchas veces. Pero un día me encuentro enfrentado en una situación donde una mujer paralítica de nacimiento, 28 años de edad, viene y me toma de la mano y dice, quiero que ores por mí porque hoy me voy a levantar de esta silla de ruedas. Yo había predicado que Jesús levanta a los paralíticos, pero nunca, jamás en mi vida había visto un paralítico caminar porque yo haya orado. Ese día me asusté. Mi corazón se quería salir de mi pecho. La evité 3 días porque era una cruzada que yo estaba haciendo en una ciudad y estaba orando y estaba desatando milagros y echando fuera demonios, pero esa paralítica me paralizó a mí. El primer día la evité, no quise orar por ella, mas ella siempre estaba buscándome porque decía que yo tenía que orar por ella para levantarse. Yo me estaba enfrentando a algo que yo había predicado, pero no estaba convencido. El segundo día fue lo mismo, el tercer día fue lo mismo. El tercer día, cuando termino, ya iba yo casi escapándome de la paralítica, cuando de pronto siento que alguien me coge y me dice, pastor, es ya que tienes que orar por mí. Me temblaban las rodillas, me temblaban las manos. Yo puedo entender a aquellas personas que han creído toda la vida que Dios puede hacer milagros y que Dios puede sanar y que Dios puede bendecir, pero cuando se encuentran de frente ante una adversidad donde solamente una intervención de Dios puede sacarlos o ayudarlos, es allí donde esa gente suda, tiembla y entonces deciden buscar otras opciones porque están enfrentados a una realidad de incredulidad en su vida. Entonces deciden empeñar, buscar prestado, buscar otros medios porque no tienen la capacidad, ellos no están convencidos que Dios sí puede responderles. Ese día todo mi cuerpo temblaba, tenía miedo de orar por esa paralítica y que no se levantara. Tenía miedo de quedar en vergüenza. Yo lo había predicado, que Dios levantaba paralíticos. Pero ese día habían muchos pastores, líderes y mucha gente mirándome, esperando a ver, pastor, demuestre lo que usted ha predicado. Estaba tan encerrado que no tenía otra opción. Yo sé que Dios me encerró ese día. Yo sé que Dios me mandó esa paralítica. Yo sé que Dios dijo, a ver, vas a mostrar lo que predicas. Cuántos tiempos de adoración y de alabanza y prédicas, pero cuando te tienes que enfrentar ante una adversidad, sales corriendo. ¿Y sabe por qué? Porque tú no estás convencido de tu fe. Usted ha seguido una religión. Usted ha seguido el Dios de otros. Usted ha caminado para allá porque otros caminan para allá. Así que ese día tuve que tomar aceite en mis manos, ungir mis manos con aceite y poner mis manos en las rodillas de esa joven, de esa muchacha que llevaba 27 años, 28 años de nacimiento. Y orar y decirle, Dios Todopoderoso, yo creo que tú puedes levantar a esta mujer.
Sin embargo, había una sensación de incredulidad. Quizás no se vaya a levantar, quizás se levante, pero en un momento siento algo poderoso y comienzo a orar con fervor y comienzo a ordenar esa parálisis que se tenía que romper y desatar a esta mujer. Y comienza esta joven a levantarse de la silla de ruedas. Después de eso, no hay duda que Dios levanta paralíticos, no hay duda que Dios levanta paralíticos. Tuve una experiencia, yo lo comprobé personalmente. Así que este mensaje, lo que te estoy invitando en esta noche, es a que usted compruebe la realidad de Dios en su vida personal. Y te darás cuenta que toda su vida cambia, su oración cambia, su modo de adorar cambia, su fe es transformada maravillosamente. Déjeme terminar diciéndole algo de Gedeón. Gedeón es un israelita de una de las familias más pobres de Manasés. Era el menor de todos sus hermanos. Y Gedeón se encontraba aquel día escondido, sacudiendo el trigo para esconderlo de los madianitas. Estaba asustado y tenía miedo. ¿Y sabe qué? A Gedeón se le aparece Dios. Yo le digo a la gente, ¿tú crees en la Biblia? Sí, yo creo en la Biblia. Bueno, la Biblia dice que Dios se aparece a los hombres. La Biblia dice que Dios habla a los hombres. ¿Por qué no puedes creer que Dios te puede hablar a ti? ¿Por qué no puedes creer que Dios se le puede aparecer? Bueno, pues Dios, el ángel de Jehová, Jesucristo en el Antiguo Testamento, viene en persona y se le aparece a Gedeón y lo llama varón valiente y esforzado. Jehová está contigo. Pero Gedeón no sabe que él es Dios. Cree que es algún hombre israelita que está allí hablando con él. Entonces dice, bueno, y si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo este mal? ¿Dónde están las maravillas? Mire ahora cómo dice Gedeón, se lo estoy resumiendo. ¿Dónde están las maravillas que nuestros padres, que nuestros padres nos contaron? Gedeón no conocía a Dios, Gedeón conocía una historia donde Dios había sido protagonista, pero Gedeón no conocía a su Dios. ¿Dónde está el Dios que nuestros padres nos contaron, que sacó a Israel de Egipto en victoria? Él tenía una historia, era todo lo que tenía, una historia, pero él no conocía al Dios de esa historia. Entonces el ángel de Jehová le dice, levántate entonces y salva a tu pueblo, diciendo, porque Gedeón está diciendo, ¿dónde está el Dios que libertó a Israel? Entonces Dios le está diciendo, ahora te digo a ti, levántate y salva a Israel de los madianitas. Gedeón ahora entiende que parece ser que está delante de Dios, pero no está seguro de eso. Entonces le pide una señal. Gedeón quiere convencerse. No tengas miedo de convencerse. No puedes vivir de la historia de otros, de los cuentos de otros, de los testimonios de otros. Ve tú mismo y confírmalo. Dios es verídico, es real. Y Dios está listo para revelarse a su vida. Dios está listo para darse a conocer a usted. La pregunta es, ¿tú estás listo para eso? Porque Gedeón no estaba listo. Gedeón ahora está confundido porque Jehová Dios está delante de él. Y entonces Gedeón ahora dice, te pido una señal si tú eres Dios. Que me esperes acá mientras voy traigo mi ofrenda y la pongo delante de ti. Y el ángel de Jehová, Dios, dijo, bueno, está bien, este hombre no me está creyendo. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces este hombre necesita verificar que yo soy Dios. Es su humanidad. Entonces ve, le dijo Dios, y aquí te espero. ¿Cuánto se demoró Gedeón preparar un cordero
cocinarlo y traerlo. Quizás 2, 3 horas. Y allí estaba Dios esperándolo, debajo de aquella encina. Y cuando llegó Gedeón con la carne cocinada en una olla, Gedeón dijo, no sé, vamos a ver si este es Dios. Y Dios, ¿sabe qué le dice a Gedeón? Todo esto lo puedes confirmar, capítulo 6, capítulo 7 del libro de Jueces. La historia que te estoy narrando. Y Dios le dice a Gedeón, quiero que pongas la carne sobre la peña. Y Gedeón sacó las presas y las puso allá en la peña. Y quiero que viertas el caldo encima, ya, riégalo por todo encima. Y de momento aquel ser que estaba delante de Gedeón se convierte en fuego y pega contra la peña. Gedeón lo está viendo con sus ojos abiertos. Y dice la Biblia, y lo cuenta la Biblia, que consumió la carne y consumió el caldo que había vertido sobre la peña y se fue. Oiga, se llevó la carne y desapareció. ¿Quedaría alguna duda en Gedeón? De eso le estoy hablando. Cuando tienes un encuentro personal con Dios, jamás volverás a dudar. Uno de los discípulos de Jesús, llamado Tomás. Jesús aparece a sus discípulos y Tomás no estaba allí. Después de que resucita, aparece a sus discípulos. Tomás no está ahí. Luego Jesús se va y llega Tomás y dicen los discípulos, vimos a Jesús resucitado entre los muertos. Oiga, Tomás debería haber creído, ¿verdad? Pero no le era fácil. Hubiera podido estar engañado. Oh, sí, yo sí creo. Él dijo que iba a resucitar. Listo, alabado sea el Señor, ha resucitado. Pero Tomás dice, hermanos, yo no me puedo engañar. Yo no puedo creer eso. Puedo adorar con ustedes, puedo predicar de Cristo, pero yo también lo quiero ver. Así que Tomás revela su incredulidad. Tomás camina con Jesús 3 años, pero Tomás no estaba seguro de que Jesús era Dios. Luego dice la Biblia que estando la puerta cerrada se puso Jesús en medio de ellos y por primera vez Tomás lo ve resucitado entre los muertos. Y le dice Jesús, Tomás, ¿ves mis manos? Mete tu dedo en mi costado. Y Tomás lo hizo. Tomás estaba verificando, Tomás estaba confirmando. Y cuando Tomás hace eso, cae de rodillas y dice, Dios mío y Señor mío. Y Jesús le dice, porque me has visto, has creído. O sea que era la primera vez que Tomás cree que Jesús es Dios. ¿Necesitas verificarlo? Yo lo tuve que hacer. Y eso no es vergonzoso decirlo. Vergonzoso es tener que pasar toda una vida en el cristianismo tratando de hacer lo que otros hacen porque no lo siento. Tratando de seguir lo que otros siguen porque yo no lo veo. Tratando de creer en lo que otros creen porque realmente yo no estoy convencido. Yo fui en búsqueda, como lo fue Gedeón, como lo fue Pedro, como lo fue Tomás. Yo fui en búsqueda de Jesús. A mí no me iba a convencer una persona que estaba sentada en una silla o un pastor que se paraba al frente. A mí no me convencía. Yo quería una relación con Dios. Yo dije, quiero que se revele a mi vida, y Dios se reveló a mi vida. Así que le invito a partir de esta noche, mi amigo, que comiences una búsqueda, porque el que le busca le hallará. Comience a buscarlo en oración. Revélate a mi vida. Quiero conocerte. Quiero escuchar tu voz. Cierra tus ojos un momentico. Levanta tu mano allá donde está, por favor, y oremos. Padre Celestial, sé que muchas personas que están allí viéndome en este momento están siendo confrontados con este mensaje. Son personas que quizás caminan porque otros lo han hecho. Creen porque dicen que Jesús es Dios.
Quizás muchos tienen miedo, dicen, al infierno y dicen, bueno, lo mejor es seguirlo, no va y sea cierto y cuando me muera me vaya al infierno. Hay gente que te sigue, Señor, por miedo. Pero en esta noche oro por cada persona que me puede ver. Oro por ellos, Espíritu Santo, para que te reveles a ellos, para que te conozcan. Ahora repite conmigo, mi amado, esta oración. Dígale: Señor Jesús, en esta noche ruego que te reveles a mi vida. Te quiero conocer. Quiero escuchar tu voz. Enséñame a escuchar tu voz. Quiero sentirte. Quiero que me muestres tu gloria. Quiero creer y quiero ver ese milagro. Ayúdame, Señor, por favor. Porque quiero tener una íntima comunión y relación contigo a partir de esta noche. Muéstrame tu gloria. Enséñame tu consejo. Gracias, Jesús, porque esta palabra no volverá vacía, sino que va a producir el efecto en cada corazón que está abierto en esta noche, recibiendo este mensaje, Señor. Y sé que muchos comenzarán una búsqueda intensa por tu presencia y te encontrarán y se convencerán de que Dios es real. Gracias, Padre Celestial. Bendigo su palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria al Señor. Mis amados, comparta este mensaje con alguien. No se quede con el mensaje. Compártalo con un familiar, con un amigo, con un vecino. Muchas gracias por haberme recibido en su casa y por haber recibido la poderosa palabra de Dios. Dios me los bendiga. Amén.